tardes. Si les parece, damos comienzo al acto académico. Excelentísimas y ilustrísimas autoridades profesionales, autoridades académicas, compañeros académicos, miembros de la academia, señoras y señores. Vamos a proceder hoy en esta sesión a la toma de posesión de doña Paula Martínez Ros en su condición de académica correspondiente electa de esta institución. Luego a los padrinos que acompañan a la candidata al interior de la sala. Muchas gracias. Pueden sentarse. A continuación tiene la palabra el académico del número, doctor Luis Alberto Calvo Sáez, vicepresidente de esta institución, quien, como tutor de la candidata y en representación de la academia, ejecutará la presentación y la duración de la misma. Doctor La Casa, proceda cuando quiera. Tiene la palabra. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente, excelentísimas e ilustrísimos señores y señoras académicos, quiere el acaso que sea yo quien tenga el privilegio de poner voz a la llegada de nuestra nueva académica, y quizá por eso las palabras se me quedan pequeñas. Cuanto más se conoce a una persona, cuanto más honda es la alegría de verla en esta casa que a uno mismo le cobija, más se atropellan las ideas en la mente y más torpes se vuelven los labios. Uno querría colmarla de elogios y, sin embargo, se descubre de pronto con la emoción desbordada y el discurso desnudo, confiando en que sea precisamente esa emoción la que hable por él. Otra cosa distinta es la presentación protocolaria y formal al discurso de aquella persona ilustre, cargada de saberes que no pertenece al círculo íntimo de la vida común. En ese caso, la presentación puede convertirse en una bienvenida con la alegría y profunda satisfacción de quien la otorga y rubricada por una enumeración de méritos para conocimiento de todos. Pero este no es mi caso en este momento, porque la doctora Paula Martínez excede para mí de ser sujeto de salutación bienvenida. Es una amiga cuya vida conozco y admiro. Y aunque cuando habla la erudición preciso es que calle todo lo demás, heme aquí para contar una variada y enjuta panoplia de recuerdos y vivencias relacionadas con nuestra querida y admirada Paula en su ingreso como académica de esta insigne institución. Yo, que hace ya tristemente muchos años me sentí impulsado a elegir ciencias, pero mi ánima pertenece mucho a las letras, pienso que si Platón hubiera conocido a Paula Martínez de Ros, probablemente habría añadido un nuevo capítulo a la República, el de la ciudad ideal gobernada por una matemática veterinaria que entiende tanto las ideas abstractas como los celos, pero los de las ovejas, porque Paula no solo domina los números, también negocia a diario con pequeños rumiantes que gracias a ella ovulan casi por filosofía aplicada a la realidad. La doctora Martínez de Ros nació en Figueroles, Castellón, licenciada en Matemáticas y en Veterinaria, demuestra que el binomio razón-compasión no es una utopía, sino un currículum bien organizado. Calcula límites y derivadas, pero también sabe exactamente cuál es el límite de paciencia de los animales y la derivada emocional de un ganadero cuando mejora la fertilidad del rebaño.
En el aula convierte a sus estudiantes en estrategas del bienestar animal y del excel ganadero. En la granja docente que dirige, la filosofía es clara: cada animal cuenta, cada dato también, y ninguna práctica se hace sin el filtro ético del Comité de Experimentación Animal del que forma parte. Allí, Sócrates habría preguntado ¿qué es la justicia? Y Paula le habría respondido con un protocolo bien diseñado y un cuadro de resultados en el Journal Station Report. Pero su mirada va más allá de la valla de la granja. Como coordinadora de Vets for Africa, lleva desde 2011 transformando la teoría en esperanza en países como Kenia y Malawi. Allí la estadística se convierte en platos de comida y la reproducción de pequeños rumiantes se traduce en familias con más seguridad alimentaria y futuro. Si Aristóteles habló de la virtud como hábito, Paula la practica año tras año en forma de proyectos de cooperación internacional. Colabora en el libro genealógico de la raza bovina de Lidia como quien custodia el árbol genealógico de un linaje bravo, escribiendo en sus páginas la memoria viva del toro que da sentido a la fiesta. Comparte su saber como profesora en los cursos de especialización veterinaria en espectáculos taurinos del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, donde va sembrando ciencia y criterio entre quienes han de velar por la integridad del rito, y firma como autora y coautora libros de taurología que son ya pequeñas brújulas para entender ese universo. Mientras tanto, a pie de calle y de albero, ejerce como veterinaria en festejos taurinos populares de la Comunidad Valenciana y en varias plazas de la provincia de Castellón, allí donde su bata blanca se mezcla con el color del ruedo y su mirada clínica se convierte en la primera garantía de respeto hacia el animal y hacia la tradición. Y es precisamente esa manera de estar, discreta y firme, la que ha ido despertando en peñas taurinas y ayuntamientos una nueva conciencia. Ya no ven al veterinario como un discutible requisito reglamentario, sino como un aliado imprescindible sin el cual la fiesta pierde legitimidad y futuro. En su discurso de ingreso, que lleva por título La fiesta de toros en la encrucijada, la nueva académica sostiene que la tauromaquia se encuentra en un momento crítico, amenazada por fuertes presiones políticas, sociales y animalistas, pero también por graves errores internos del propio sector, y defiende que el futuro solo será posible si se protege la verdad, si se protege de verdad al toro de Lidia y se recuperan la integridad y la autenticidad del espectáculo. La doctora Martínez Ros, leal defensora de la tauromaquia, analiza la situación actual del sector taurino en España distinguiendo entre amenazas externas, políticas, sociales y mediáticas y factores internos: fraude, mala estructura profesional y falta de autocrítica. Insiste en que el toro de Lidia es el verdadero protagonista y que sin su protección la fiesta carece de futuro. En el plano político denuncia que fundamentalmente desde sectores de izquierda se busca la abolición. Señala también el auge del animalismo urbano, la difusión de un concepto superficial de bienestar animal y el papel de los medios generalistas como altavoces de discurso antitaurino frente a algunas televisiones autonómicas que están reimpulsando las retransmisiones. Entre los factores endógenos destaca el fraude generalizado en la integridad de los pitones, la falta de exigencia en la selección de toreros y el sobredimensionamiento del censo profesional que genera frustración y precariedad. Critica de forma dura y cabal a empresarios, escuelas taurinas, prensa especializadas y la Fundación Toro de Lidia por priorizar intereses económicos y de imagen sobre la defensa real de la fiesta, la transparencia y la cohesión del sector. La doctora Martínez reclama una reforma profunda basada en la integridad del toro, la diversidad de encastes, la protección genética de la raza de Lidia como patrimonio nacional y el apoyo económico a ganaderías que conservan encastes minoritarios y en peligro de desaparecer. Propone además facilitar el acceso de los jóvenes a las plazas, divulgar la cultura taurina desde edades tempranas y respetar la libertad individual de asistir o no a los festejos, subrayando que la fiesta, como manantial cultural, solo debería desaparecer por pérdida natural de interés y nunca por imposición ideológica.
Y aquí, señoras y señores, conviene que yo defina este desaliñado discurso, no vaya a ser que distraiga el protagonismo la grata impresión que la doctora Paula Martínez Ros está llamada a dejar en nuestros ánimos. Impresión que bastaría por sí sola, aun sin más argumentos, para que os felicitarais, como de veras me felicito yo, de contarla ya desde hoy entre nuestros compañeros. Bienvenida, doctora Paula Martínez Ros, a este inmenso espacio inexplorado de ciencia veterinaria que es ya tu casa, tu taller y tu plaza. Nada más, señor presidente, señoras y señores académicos. Muchas gracias. Muchas gracias. La doctora Martínez tiene la palabra para dictar su discurso de ingreso, cuando quiera. Excelentísimo señores presidente, vicepresidente y vicesecretario de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Excelentísimos señores y señoras académicos, compañeros, amigos, señoras y señores. Antes de empezar mi discurso de ingreso a la Academia de Ciencias Veterinarias, me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a los académicos don Vicente Gaudioso Lacasa y don Luis Alberto Calvo Sáez, por alentarme a presentar mi candidatura para formar parte de esta docta institución y por toda su ayuda para llegar hasta aquí. Gracias de todo corazón. Desde una posición absolutamente favorable a la tauromaquia y a la conservación y fomento de la raza bovina de lidia que la hace posible, me permito presentarles este análisis de la estructura del actual sector taurino en España y la situación por la cual atraviesa. Comparezco ante ustedes con una perspectiva crítica en la que trato de poner de manifiesto los aciertos y errores del sector profesional que lo controla y las influencias tanto positivas como mayoritariamente negativas que le afectan desde los ámbitos político y social, a las que no puede sustraerse. Tras un periodo oscuro de presiones ejercidas desde los ámbitos externos que han afectado al mundo taurino en buena parte de lo que va del siglo XXI y que han incidido de forma muy negativa, horadando su estructura y poniendo en entredicho sus innegables valores, parece que ahora se abre un tiempo de esperanza fundamentado principalmente en el incremento de jóvenes aficionados que acuden a las plazas y que invierten la tendencia del envejecimiento progresivo que venía sufriendo la afición y que comprometía seriamente el futuro. Aun siendo este rebrote de juventud una magnífica noticia, no resultaba suficiente per se para garantizar el futuro de la tauromaquia frente a las amenazas constantes que recibe desde el exterior, pero también por el daño incesante que le causan desde dentro aquellos que reinciden en sus errores tradicionales y que a veces no alcanzan a reconocerlos. A los tradicionales pecados y omisiones del impenitente sector profesional se unió no hace mucho tiempo la cada vez mejor engrasada maquinaria de los grupos animalistas, los poderosos lobbies que les financian y los políticos oportunistas o sectarios que les apoyan y buscan cualquier excusa para adoptar medidas que profundicen en la erosión de una roca que se ha mantenido firme durante siglos, pero que necesita de una urgente restauración para poder pervivir. Por ello, en este análisis sectorial cabe plantearse en primer lugar si hay un futuro para la tauromaquia. Considero que sí, aunque la situación es muy compleja, ya que las dificultades impuestas desde el exterior han aumentado y probablemente seguirán haciéndolo. Al mismo tiempo, dentro del propio sector, muchos profesionales parecen desenvolverse en un entorno algo desconectado de la realidad y no siempre perciben plenamente la problemática que les rodea, ni muestran una clara disposición a introducir cambios en sus prácticas habituales para garantizar ese futuro. Analizaré los factores que amenazan a la fiesta dividiéndolos en exógenos y endógenos, a los que me referiré necesariamente de forma sucinta por limitaciones de tiempo. No obstante, y pese a que el análisis requiere considerar también dimensiones sociales y económicas, como veterinaria deseo situar en el centro de la reflexión al que considero el principal, insustituible y auténtico protagonista de la tauromaquia, el toro de lidia. Empezando por los factores exógenos, considero necesario destacar en primer lugar la situación política y social en la que nos desenvolvemos y la influencia tan adversa que tiene sobre el mundo de los toros. Algunas formaciones políticas, especialmente aquellas situadas en posiciones ideológicas más críticas con los espectáculos taurinos,
han incorporado en sus programas la propuesta de abolir la tauromaquia. En muchos casos, su aproximación al tema se fundamenta predominantemente en consideraciones de carácter ético y emocional, que pueden entrar en tensión con los análisis técnicos o científicos disponibles. Esta circunstancia puede conducir a interpretaciones parciales o a un uso selectivo de la información, orientado a respaldar determinadas posiciones dentro del debate público. Esta posición política no constituye una novedad y tradicionalmente su impacto sobre el ámbito taurino había sido limitado. Sin embargo, la incorporación en los últimos años de algunas de estas formaciones a responsabilidades de gobierno ha modificado el escenario, ampliando su capacidad de influencia sobre las políticas culturales. En este contexto, determinadas iniciativas impulsadas desde áreas como la Vicepresidencia del Gobierno o los ministerios con competencias en cultura y trabajo han tenido repercusión en la consideración de la tauromaquia como bien de interés cultural, así como en la situación del colectivo profesional vinculado a esta actividad. La tauromaquia está reconocida por ley como patrimonio cultural de todos los españoles, una realidad que trasciende afiliaciones ideológicas y que en principio integra sensibilidades muy diversas. No obstante, en los últimos años se ha observado una creciente polarización en torno a su valoración social. Mientras algunos sectores vinculados al ámbito político conservador tienden a expresar un apoyo más explícito, otros sectores procedentes de posiciones progresistas manifiestan con distintos grados de intensidad una postura crítica hacia su continuidad. Sin embargo, uno de los cambios más significativos en el equilibrio político procede de la evolución de las posiciones dentro del Partido Socialista. Esta formación, que históricamente mostró un respaldo significativo a la tauromaquia durante las décadas de los años 80 y 90 del siglo XX, ha adoptado en la actualidad posiciones más cercanas a las de sus socios de gobierno. No obstante, en el reciente trámite parlamentario de la iniciativa legislativa popular contraria a la tauromaquia, la opción finalmente escogida fue la abstención, una decisión que facilitó su rechazo. Ante la inquietud generada entre otras fuerzas del Ejecutivo, dicha decisión fue explicada públicamente por el propio presidente del Ejecutivo, quien señaló que en el seno del partido persisten sensibilidades diversas respecto a la tauromaquia, conviviendo posiciones favorables y críticas. En esta ocasión, factores externos al propio sector taurino contribuyeron a evitar un escenario que se percibía como especialmente complejo. Si bien, y con posterioridad, el propio partido votó en contra de la propuesta destinada a solicitar el reconocimiento de la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO, lo que evidencia la complejidad y heterogeneidad del posicionamiento político actual en torno a esta materia. Expreso mi preocupación a la luz de la limitada capacidad de respuesta que en términos generales ha mostrado el propio sector profesional en la defensa de la tauromaquia. La FTL, Fundación Toro de Lidia, entidad llamada a desempeñar un papel central en esta tarea, ha evidenciado ciertas dificultades para desarrollar una estrategia eficaz y sostenida, recurriendo en ocasiones principalmente a la emisión de comunicados públicos que, si bien contribuyen a fijar una posición, no parecen suficientes para afrontar los desafíos estructurales que enfrenta la actividad. Esta situación resulta especialmente relevante si se considera la necesidad de fortalecer la cohesión interna del sector y de prepararlo adecuadamente para escenarios de creciente complejidad, a fin de evitar que puedan reproducirse procesos similares a los ocurridos recientemente en otros países, como Colombia, donde la continuidad de la tauromaquia se encuentra gravemente comprometida. En el plano social, y al margen de las dinámicas estrictamente políticas, la tauromaquia no puede desligarse de los profundos cambios que la sociedad ha experimentado en los últimos 40 años y de manera especialmente acusada en lo que llevamos de siglo. Estos procesos de transformación, asociados al desarrollo económico y cultural, han modificado de forma gradual las prioridades, sensibilidades y expectativas de la ciudadanía en cada etapa. Es bien conocido que, en términos generales, las primeras necesidades del ser humano se orientan a la satisfacción de requerimientos básicos como la alimentación y, una vez cubiertos estos, la protección y el vestido. Estas prioridades siguen siendo determinantes en muchos países en vías de desarrollo. Sin embargo, en las sociedades del denominado primer mundo suelen considerarse necesidades ampliamente resueltas y, por tanto, no representan en la actualidad una preocupación central para la mayoría de la población.
Una vez cubiertas las necesidades básicas, las sociedades avanzadas suelen orientar parte de sus esfuerzos hacia la satisfacción del ocio y la participación en diversas actividades recreativas, ampliamente disponibles en la actualidad. En este contexto ha ido adquiriendo protagonismo una sensibilización creciente hacia la protección de los animales, especialmente de los de compañía. Este proceso ha impulsado debates sobre la atribución de determinados derechos y ha situado en un lugar preferente un concepto relativamente reciente en la discusión pública, el bienestar animal. En muchos casos tendemos a interpretar la vida y las necesidades de los animales desde parámetros propios de los seres humanos, asumiendo que aquello que consideramos adecuado para nosotros lo es también para ellos. Conviene recordar que esta tendencia está estrechamente relacionada con la creciente urbanización de la sociedad, que a menudo dificulta el conocimiento directo de la realidad rural y de los sistemas de producción animal, o conduce a una cierta desvinculación respecto a ellos. Un ejemplo ilustrativo de esta tendencia puede observarse en la reciente serie televisiva Animal, disponible en la plataforma Netflix. En ella se representa la transición profesional de un veterinario rural tradicional hacia el ámbito de los animales de compañía, motivada por razones económicas. El protagonista se enfrenta a un entorno caracterizado por grandes centros especializados, concebidos casi como espacios de culto al denominado mascotismo. En este contexto, los propietarios son referidos como humanos convivientes e incluso se promueve la idea de que actúan como padres de sus mascotas. La resistencia del veterinario a adoptar este lenguaje se utiliza en la serie para reflejar la distancia existente entre una visión clásica de la profesión y las nuevas sensibilidades urbanas en torno al vínculo humano-animal. Se está configurando progresivamente un entorno social en el que las fronteras conceptuales entre humanos y animales tienden a presentarse de manera más difusa, especialmente en lo referido a la diferencia entre el bienestar de los animales de compañía y el bienestar zootécnico aplicable a los animales de producción. Esta evolución genera, en ocasiones, marcos de interpretación que pueden resultar simplificados o idealizados. En este contexto, la noción de maltrato animal adquiere una notable complejidad, pues su delimitación conceptual suele depender de la perspectiva y del marco ideológico desde el que se aborda, lo que contribuye a la existencia de interpretaciones diversas y en ocasiones divergentes. Con frecuencia, determinados colectivos como los animalistas, abolicionistas o grupos vinculados al veganismo articulan sus posicionamientos principalmente a partir de consideraciones éticas y emocionales. En algunos casos, el uso de información científica puede resultar selectivo, otorgando mayor relevancia a aquellos estudios que refuerzan sus planteamientos y relegando otros cuyos resultados no se ajustan a su marco ideológico. Esta dinámica contribuye a que el debate público se construya, en buena medida, sobre argumentos de naturaleza emocional que tienden a ocupar un lugar central en su estrategia de comunicación. En definitiva, y en lo que respecta a la tauromaquia, la sociedad se encuentra notablemente diversificada en sus percepciones, a pesar de que ciertos discursos puedan contribuir a generar una sensación de polarización. La mayoría de la ciudadanía no se identifica de manera explícita ni con posiciones claramente favorables ni con posturas abiertamente contrarias. En general, la población transita pacíficamente al margen de la fiesta de los toros, sobre cuya realidad y particularidades tiene un conocimiento limitado. Más allá de los sectores más firmemente contrarios a la tauromaquia y de los activistas que se oponen a los festejos, dentro del propio ámbito aficionado han surgido en los últimos años corrientes de opinión que plantean una evolución en el modelo de lidia. Algunas de estas propuestas abogan por reducir al mínimo la presencia de sangre en el desarrollo de la corrida e incluso contemplan la posibilidad de una lidia sin muerte en el ruedo, similar a la modalidad existente en Portugal, donde tras ser picados, banderilleados o rejoneados, los toros regresan a los corrales y posteriormente son conducidos al matadero. Sin embargo, desde una perspectiva técnico-veterinaria, esta práctica plantea importantes consideraciones. Cuando el animal es retirado a los corrales tras la lidia, llega exhausto por el esfuerzo realizado durante el festejo. Permanecer durante horas en estas condiciones, antes de su posterior traslado al matadero, puede prolongar de manera innecesaria su malestar.
Por eso debemos reflexionar que este tipo de lidia a la portuguesa, sin muerte a la vista, no nos hace mejores personas ni más humanos, nos hace más hipócritas. De manera similar, pueden observarse ciertas incoherencias en algunos discursos que abogan abiertamente por la abolición de la tauromaquia, a la que consideran un ejemplo paradigmático de maltrato animal, mientras que en la práctica cotidiana pueden incurrir inadvertidamente en conductas que comprometen el bienestar de sus propios animales de compañía. Es frecuente, por ejemplo, ver a propietarios pasear con perros de razas adaptadas a climas fríos, como el husky siberiano, en playas mediterráneas durante las horas de máxima exposición solar en pleno mes de julio, sometiendo al animal a un estrés térmico significativo debido al desconocimiento de sus necesidades fisiológicas. Situaciones como esta ponen de manifiesto la importancia de promover un conocimiento riguroso y coherente sobre el bienestar animal en su conjunto, más allá de la valoración puntual de determinado tipo de espectáculo como es la corrida de toros. También conviene considerar la naturaleza selectiva de determinadas formas de activismo. Muchos de los grupos que organizan manifestaciones contra las corridas de toros en las inmediaciones de las plazas los días de festejo no suelen mostrar la misma disposición a promover concentraciones o protestas en torno a otros métodos de sacrificio cuya dureza suscita un importante debate en términos de bienestar animal, como los asociados a determinadas prácticas rituales de carácter religioso. Estas técnicas, que implican la inmovilización del animal y su muerte sin aturdimiento previo, generan un sufrimiento fisiológico considerable que raramente ocupa un lugar central en la agenda de estos colectivos. Resulta igualmente relevante señalar que diversos colectivos abolicionistas reciben en ocasiones apoyo económico de determinadas organizaciones internacionales para la realización de campañas de alto impacto, incluso para acciones que pueden situarse en los límites de la legalidad. Algunos de ustedes recordarán el conocido caso de un activista holandés que irrumpía de forma reiterada en las plazas de toros con el torso desnudo y diversos lemas pidiendo la abolición de la tauromaquia. Según relataron posteriormente algunos profesionales del sector, este individuo les pedía que le agrediesen cuando era interceptado por ellos, ya que recibía una compensación económica por cada irrupción en el ruedo, que según su propio testimonio, se duplicaba en caso de que resultara agredido, cosa que nunca sucedió. Independientemente de la veracidad absoluta de estas afirmaciones, lo cierto es que se han documentado episodios similares en distintos lugares, lo que pone de manifiesto la existencia de estrategias orientadas a obtener notoriedad pública mediante acciones diseñadas para captar la atención mediática. Estas prácticas, que distorsionan la naturaleza del debate social sobre la tauromaquia, merecen ser analizadas con cautela y sentido crítico. En este punto, resulta necesario hacer referencia al papel desempeñado por los medios de comunicación generalistas, especialmente aquellos de mayor alcance nacional. En términos generales, una parte significativa de estas plataformas ha tendido a relegar la presencia de contenidos relacionados con la tauromaquia, limitándose en muchos casos a ofrecer cobertura únicamente cuando los acontecimientos pueden interpretarse como desfavorables para el sector. De igual modo, algunos de los periódicos de mayor difusión han suprimido sus secciones taurinas o las han reducido de manera sustancial, tendencia que también se observa en la programación de diversas emisoras de radio. Paralelamente, determinados comunicadores públicos han mostrado una marcada adhesión a posiciones críticas con la tauromaquia, incorporando ocasionalmente estos planteamientos en contextos que no siempre guardan relación directa con la materia. No considero oportuno detenerme en ejemplos concretos, pues son sobradamente conocidos, pero sí subrayar que esta dinámica comunicativa condiciona la percepción social y contribuye a la configuración de un marco discursivo que puede resultar desfavorable para la actividad taurina. Conviene señalar, asimismo, que en los últimos años se aprecia una dinámica inversa a la descrita en determinados medios de comunicación autonómicos. Cadenas como Telemadrid, Canal Sur, Castilla-La Mancha Media y, más recientemente, Aragón Televisión o Apunt han retomado o reforzado su compromiso con la difusión de la tauromaquia. Los resultados de audiencia obtenidos por estas retransmisiones han sido notablemente positivos, lo que pone de manifiesto la existencia de un interés social que en ocasiones no encuentra reflejo proporcional en los medios de cobertura estatal. Pese a ello, la afición juvenil ha experimentado un crecimiento espontáneo,
impulsado tanto por la atracción intrínseca que ejerce la corrida de toros, en la que confluyen la presencia del toro bravo y la figura del torero como ejes centrales del espectáculo, como por una reacción frente a la presión social y mediática de las corrientes abolicionistas más radicalmente expresadas. Este proceso, complejo en su origen y manifestaciones, merece ser analizado desde perspectivas sociológicas, culturales y comunicativas que permitan comprender su alcance real y sus posibles implicaciones futuras. Es innegable que en la actualidad la tauromaquia se enfrenta a desafíos externos de una magnitud sin precedentes, sustentados en un notable respaldo político, económico y mediático. Sin embargo, también debe reconocerse que a lo largo del tiempo el propio sector profesional no siempre ha desarrollado las estrategias necesarias para fortalecer el espectáculo y garantizar su continuidad. La falta de una planificación estructurada, de iniciativas de divulgación y de una acción coordinada ha limitado en ocasiones la capacidad de la tauromaquia para adaptarse a los cambios sociales y consolidar las bases de su futuro. Al abordar los factores endógenos que condicionan el futuro de la tauromaquia, resulta oportuno recoger una reflexión ampliamente extendida entre los aficionados. Desde hace décadas se señala que algunos de los efectos más perjudiciales para la continuidad de la fiesta proceden, paradójicamente, de quienes participan profesionalmente en ella. Esta apreciación alude a la tendencia, presente en determinados momentos, a adoptar decisiones guiadas por una perspectiva estrictamente cortoplacista, centrada en beneficios inmediatos y sin una consideración suficiente de las implicaciones que tales prácticas pueden tener para la sostenibilidad del espectáculo a largo plazo. El sector profesional ha mostrado, en ocasiones, una limitada disposición a introducir reformas que contribuyan a la modernización y transparencia de la tauromaquia, reproduciendo prácticas tradicionales que dificultan su evolución. Entre los aspectos más sensibles destaca el problema de la manipulación de los cuernos de los toros, una irregularidad cuya existencia ha sido señalada reiteradamente y que en determinados casos alcanza proporciones preocupantes. En la actualidad, son relativamente escasos los festejos en los que se lidian reses cuyas defensas se consideran enteramente íntegras, lo que ha generado una percepción de normalización del fraude que compromete la credibilidad del conjunto del sector. A ello se suma la insuficiente frecuencia de toma de muestras y realización de análisis, así como la limitada efectividad de las sanciones cuando, tras ser recurridas, no llegan a consolidarse jurídicamente. Esta situación, unida a la capacidad de influencia que pueden ejercer determinadas figuras del toreo o sus representantes en la selección y preparación de las reses, evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y de promover una actuación coordinada entre ganaderos, profesionales, autoridades y veterinarios para garantizar la integridad del espectáculo. La situación de las defensas de muchos ejemplares lidiados en plazas de tercera categoría resulta especialmente preocupante, aunque esta problemática también se observa en menor medida en plazas de segunda e incluso en algunas de primera, donde las alteraciones adoptan formas más discretas y difíciles de detectar, como el redondeo de la forma natural del ápice cornual. Las prácticas de manipulación no se limitan a las corridas de toros, sino que se extienden igualmente a numerosas novilladas picadas y, con mayor frecuencia aún, a las novilladas sin picadores e incluso a las becerradas. Esta realidad pone de manifiesto la magnitud del problema en todos los niveles del escalafón taurino. Nunca he compartido el argumento esgrimido por algunas escuelas taurinas para justificar el despunte de las defensas de los animales durante la formación de los alumnos, basándose en que quienes se enfrentan a los novillos se encuentran aún en fase de aprendizaje. Esta posición plantea, a mi juicio, dos dificultades fundamentales. La primera es la complejidad de transmitir a un joven aspirante a torero que la lidia de reses despuntadas puede considerarse aceptable en el ámbito formativo, mientras que deja de serlo en el contexto profesional de las novilladas picadas y de las corridas de toros. Esta inconsistencia ética resulta difícil de comprender para los alumnos, que con frecuencia no la aceptan y acaban interiorizando una lógica permisiva que tiende a desdibujar los límites entre lo admisible y lo que no debería serlo. La segunda razón se basa en la propia estructura progresiva del aprendizaje taurino. Existe una correlación evidente entre la edad y el grado de preparación técnica del alumno y el nivel de exigencia y riesgo que plantea el animal al que se enfrenta.
Así, un becerrista no lidia utreros, ni un novillero sin picadores se enfrenta a toros. Por el contrario, las dificultades aumentan de forma gradual a medida que lo hace la capacitación de cada aspirante. En este contexto, cualquier práctica que no priorice la integridad y la autenticidad del comportamiento del animal introduce un mensaje pedagógico distorsionado y compromete la formación ética y técnica de los futuros profesionales, favoreciendo dinámicas que pueden derivar en la normalización de prácticas irregulares. En este contexto de creciente desorden e imposibilidad para garantizar estándares homogéneos de integridad, cabe plantear si la decisión de trasladar las competencias en materia taurina desde el Ministerio del Interior al de Cultura constituyó realmente un avance. Este cambio orgánico, que en su momento fue interpretado como un reconocimiento cultural, ha generado con el tiempo ciertos interrogantes, especialmente cuando la dirección política del ministerio competente mantiene posiciones abiertamente opuestas a la tauromaquia. En tales circunstancias, la aplicación de la normativa puede verse condicionada por interpretaciones que parecen apartarse del espíritu con el que fue concebida, lo que contribuye a incrementar la percepción de inseguridad jurídica dentro del sector. A ello se suma la práctica desaparición de una prensa taurina independiente con capacidad de señalar irregularidades y contribuir activamente a la erradicación del fraude. La denuncia pública de prácticas como el afeitado, así como la exigencia de controles y responsabilidades, se percibe hoy en algunos ámbitos como un asunto antiguo o poco pertinente, lo que dificulta un debate transparente. Más aún, determinados medios especializados muestran una notable cautela, cuando no una restricción explícita, ante cualquier comentario crítico relacionado con estas cuestiones. Esta situación se ve influida, en parte, por la dependencia económica que algunos canales de comunicación mantienen respecto a las figuras del toreo y empresas del sector a través de publicidad u otras formas de colaboración. Ello conduce a un entorno informativo en el que no siempre se garantiza una pluralidad real de opiniones y donde en ocasiones prevalece una línea editorial homogénea que limita el enriquecimiento del debate público en torno a la integridad y el futuro de la tauromaquia. Basta con revisar los titulares de los principales portales taurinos en Internet para constatar esta realidad. Con frecuencia, cuando un festejo no alcanza el nivel esperado, la responsabilidad se atribuye casi exclusivamente al toro, un sujeto que, por definición, no puede ofrecer réplica alguna, mientras que los ganaderos, a menudo condicionados por su posición dentro del sistema y por el temor a eventuales represalias profesionales, suelen mostrarse especialmente prudentes a la hora de defender públicamente la calidad de su producto. No obstante, conviene reconocer que en determinadas ocasiones son algunos toros los que tienen mala suerte en los sorteos y no al revés. Por otra parte, es sabido que las figuras del toreo muestran, en general, una sensibilidad elevada ante la crítica pública, lo que influye en la manera en que una parte de los medios especializados presenta su labor en los titulares y crónicas. De este modo, las valoraciones suelen enunciarse casi siempre en términos elogiosos: bien, muy bien, excelso o inventando el toreo, incluso cuando la percepción en la plaza no coincide plenamente con tales descripciones. Este contraste conduce en ocasiones a interpretar que, cuando una reseña se limita a señalar que un matador ha estado bien, la actuación real puede haber debido ser espantosa. En la actualidad, la crítica taurina tradicional ha perdido gran parte de la independencia y exigencia que históricamente la caracterizaban, dando paso en muchos casos a dinámicas marcadas por un notable componente de promoción y comunicación corporativa. La capacidad de análisis riguroso se ha visto debilitada ante el peso creciente de los gabinetes de comunicación que acompañan a las principales figuras del toreo, cada uno de ellos dirigido por profesionales especializados que orientan la narrativa mediática conforme a sus intereses. Estos equipos influyen de manera determinante en la selección de los temas considerados relevantes, así como en el enfoque con el que son tratados, lo que limita la pluralidad y reduce el espacio para una valoración crítica objetiva. En este contexto, los factores económicos adquieren un papel especialmente significativo en la configuración del discurso público. Estas dinámicas comunicativas ponen de manifiesto la necesidad de una mayor objetividad y rigor en la narración de cuanto acontece en el ruedo. Por ello, resulta imprescindible abordar una reforma profunda si se pretende garantizar un futuro sostenible para la tauromaquia. Dicho proceso debe sustentarse necesariamente en los principios de integridad y autenticidad,
el torero, con su valor, su técnica y sus capacidades artísticas, frente a un toro en plenitud, preservado de cualquier tipo de manipulación. Solo a partir de esta confrontación genuina entre ambos protagonistas puede mantenerse la esencia del espectáculo. Cualquier desviación de este marco favorece un proceso progresivo de degradación, en el que, aunque puedan mantenerse temporalmente ciertos elementos estéticos capaces de generar una apariencia brillante, casi coreográfica, se oculta un trasfondo que compromete la ética fundamental de la tauromaquia. A largo plazo, la pérdida de esa autenticidad terminará exigiendo un alto coste para la credibilidad y la viabilidad del conjunto del sistema taurino. La tauromaquia ha sido históricamente plural y diversa, y así debe seguir siendo si aspiramos a preservar su riqueza cultural y biológica. Frente a las tendencias actuales, que en ocasiones promueven una visión excesivamente homogénea del espectáculo, conviene recordar que la fiesta se nutre precisamente de la variedad de estilos que aportan los toreros, desde quienes destacan por su valor hasta aquellos que fundamentan su arte en la técnica, la potencia o la expresión estética más refinada. Del mismo modo, esta diversidad se contempla con la pluralidad de manifestaciones de la bravura presentes en los distintos encastes que conforman la metarraza de lidia aún vigente en nuestros días. La interacción entre estas múltiples formas de toreo y las distintas tipologías de comportamiento bovino constituye uno de los pilares esenciales de la autenticidad y complejidad del espectáculo. Es imprescindible preservar al toro bravo en toda su diversidad genética y comportamental, dado que constituye el elemento fundamental sobre el que se articula el conjunto del espectáculo taurino. Pese a esta condición de absoluta centralidad, el toro ha sido históricamente el miembro más desatendido e invisibilizado de la cadena que conforma la tauromaquia. Resulta paradójico que, siendo el único componente verdaderamente insustituible, no haya recibido la atención prioritaria que merece en materia de protección, estudio y valoración dentro del propio sector. Si se aspira a que la tauromaquia resulte más atractiva para el público, es necesario fomentar una mayor diversidad en el desarrollo de los festejos. En este sentido, la tendencia predominante hacia la selección casi exclusiva de reses procedentes de líneas derivadas del encaste domec, favorecida en buena medida por las preferencias de un sector relevante de los toreros, ha contribuido a una homogeneización del espectáculo. La reiteración de un mismo patrón comportamental tarde tras tarde y feria tras feria reduce la variedad que históricamente ha caracterizado a la corrida de toros y puede llegar a generar una percepción de monotonía que limita su riqueza y su capacidad de emoción. La mayoría de los toreros, con escasas excepciones, tienden a solicitar reses procedentes de este encaste siempre que cuenten con la capacidad contractual para hacerlo. Esta preferencia no responde necesariamente a que se trate de los animales más bravos, más encastados o de mayor grado de humillación en la embestida, sino más bien a que en términos generales presentan un perfil más accesible y menos exigente para la lidia contemporánea. Esto reduce el nivel de compromiso técnico que los matadores deben asumir en el ruedo. Para justificar esta inclinación, suele recurrirse a la afirmación, ampliamente repetida y objeto de debate, de que hoy se torea mejor que nunca. El escritor taurino Felipe Garrigues ha matizado de forma especialmente lúcida esta sentencia, al completarla con la precisión de que ello sucede a un solo tipo de toro, subrayando así la falta de pluralidad que caracteriza buena parte del toreo actual. La configuración actual de una tauromaquia cada vez más homogénea y reiterativa ha dado lugar a una paradoja que merece una reflexión serena: la creciente apelación al concepto de diversión por parte de algunos toreros al valorar sus actuaciones. Que un profesional afirme haber disfrutado mientras se enfrenta a un animal cuya sola presencia implica un riesgo extremo, introduce una disonancia conceptual que afecta al entendimiento profundo de la tauromaquia. Si el toro expresa plenamente las características que se consideran propias de su bravura, tanto en su comportamiento como en su integridad física, el resultado natural es la emoción, no la diversión. El eventual disfrute del torero, cuando existe, surge siempre a posteriori, fruto de la reflexión sobre lo logrado, y no durante la lidia, momento en el que la tensión, desencadenada por la adrenalina y el incremento del ritmo cardíaco, sitúa al profesional en un estado de máxima exigencia. Pretender que la lidia sea un espacio para la diversión inmediata desdibuja los elementos esenciales que históricamente han definido la autenticidad del enfrentamiento entre el hombre y el toro. Otro de
los aspectos recurrentes en el sector es la búsqueda constante de nuevos valores que con el tiempo puedan llegar a convertirse en figuras del toreo. Sin embargo, este objetivo se cumple con escasa frecuencia. La estructura del sistema taurino y la consolidación de los matadores ya establecidos dificultan la incorporación de nuevos nombres, limitando de forma notable la renovación generacional. Como consecuencia, muchos de los jóvenes más destacados del escalafón novilleril tienden a perder presencia en los carteles a medida que avanzan en su trayectoria y especialmente tras la toma de la alternativa, diluyéndose progresivamente pese a las expectativas inicialmente generadas. Ciertamente existen excepciones a esta dinámica general. Algunos toreros, dotados de cualidades extraordinarias, logran abrirse camino pese a las dificultades estructurales del sistema, aunque en ocasiones requieren de un prolongado proceso de maduración y solo alcanzan su pleno reconocimiento muchos años después de haber ingresado en el escalafón superior. Otros casos responden a estrategias cuidadosamente diseñadas de promoción y posicionamiento público, sustentadas en campañas de comunicación que ponen en valor su vertiente más comercial, facilitando así su rápida visibilidad en el circuito taurino. Resulta igualmente revelador analizar los datos del Registro General de Profesionales Taurinos del Ministerio de Cultura, en el que constan aproximadamente 11.000 inscritos. De ellos, 825 figuran como matadores de toros. Sin embargo, según la información oficial de la Comisión de Seguimiento del Convenio Nacional Taurino, únicamente 161 se han vestido de luces al menos una vez durante la temporada 2025 y solo 42 han alcanzado el umbral de las 10 corridas toreadas, que los expertos consideran el mínimo indispensable para poder sostener económicamente la profesión. La realidad estadística indica, por tanto, que en torno al 95% de los inscritos no obtiene su sustento del ejercicio activo del toreo, lo que evidencia la profunda desproporción existente entre la dimensión censal y la actividad real del escalafón. La conclusión que se desprende de estos datos es clara. No existe una carencia de profesionales, sino más bien una notable sobreabundancia en todos los escalafones. El número de aspirantes supera ampliamente la capacidad real del sistema para absorberlos. Sin embargo, el aspecto más preocupante radica en que la estructura de selección en el ámbito taurino opera de manera extremadamente lenta, de forma que pueden transcurrir cerca de 10 años antes de que un torero vea evaluadas de manera efectiva sus posibilidades de consolidación. Esta prolongada incertidumbre genera un elevado número de frustraciones tardías y limita la capacidad del sector para realizar una renovación ordenada y sostenible. Con frecuencia se incurre en el error de considerar que el futuro de la tauromaquia depende exclusivamente de promover la aparición de nuevos toreros, proporcionándoles un recorrido inicial a través de novilladas relativamente accesibles y pertenecientes a ganaderías consideradas comerciales. Sin embargo, este planteamiento presenta importantes limitaciones. En tales contextos, la capacidad de selección real entre los novilleros es escasa y aun aquellos que demuestran cualidades prometedoras se enfrentan a un horizonte incierto. Al acceder al escalafón superior, si es que llegan a hacerlo, se encuentran a menudo sin oportunidades prácticas y relegados a la inactividad durante largos periodos. Esta situación se ve agravada por la posición consolidada de las figuras del toreo, cuya presencia en los carteles responde tanto a méritos profesionales como a la propia lógica del sistema, y que en consecuencia no suelen ceder espacio a los recién llegados. Por su parte, la mayoría de los nuevos matadores, pese a su empeño y capacidad, rara vez consiguen desbancar a quienes ocupan esos lugares de privilegio. Ello pone de manifiesto que la mera promoción de novilleros no constituye por sí sola una estrategia eficaz para asegurar la renovación y continuidad de la tauromaquia. Si se analiza detenidamente el funcionamiento del sistema taurino, presenta una notable similitud con el de un centro de testaje. Los nuevos toreros únicamente logran sustituir a quienes ocupan posiciones consolidadas cuando demuestran de forma sostenida un nivel de mérito, competitividad o capacidad superior. En caso contrario, quedan progresivamente excluidos de los circuitos principales, del mismo modo que sucede con los animales que no alcanzan los valores de mejora necesarios para continuar en los programas de selección. Desde esta perspectiva, y siguiendo el paralelismo con los sistemas de testaje, parece más adecuado permitir que los procesos de selección discurran de manera natural, evitando una sobreprotección de los novilleros más destacados. No resulta conveniente mimarlos en exceso ni conducirlos por trayectorias excesivamente cómodas, sino someterlos a un proceso formativo exigente acorde con la dureza real de la profesión,
de modo que alcancen la alternativa verdaderamente preparados y en condiciones de competir con eficacia frente a matadores ya consolidados. Es cierto que bajo este planteamiento el número de aspirantes que llegará al escalafón superior será menor, pero aquellos que lo consigan estarán mejor capacitados para renovar el panorama taurino y contarán con mayores posibilidades de desarrollar una carrera profesional sostenible. En definitiva, no es necesaria una cantera tan amplia cuando una parte considerable termina estancándose o desapareciendo del circuito. Es preferible, por el contrario, un proceso selectivo más riguroso que permita que quienes acceden a la cúspide puedan realmente vivir de su oficio. En este contexto, el novillo debe constituir el principal criterio de exigencia para situar a cada aspirante en el nivel que realmente le corresponde y resulta imprescindible elevar dicho listón. Con los animales derivados mayoritariamente del encaste Domecq, una amplia proporción de novilleros logra mostrar buenas cualidades, especialmente aquellos formados en escuelas taurinas donde han adquirido una sólida base técnica. En tales casos, la progresión suele depender más del dominio de la espada que de la lidia propiamente dicha. Sin embargo, sería necesario valorar si ese desempeño se mantiene cuando el aprendizaje se desarrolla frente a reses procedentes de encastes con comportamientos más complejos o menos previsibles, como pueden ser, a modo de ejemplo, Santa Coloma, Vega Villar, Casta Vazqueña o Miura. Solo a través de esta diversidad de exigencias se puede obtener una evaluación verdaderamente completa del potencial de cada aspirante y discernir quiénes poseen las capacidades necesarias para afrontar con solvencia los desafíos del escalafón superior. En la actualidad existen en España 63 escuelas taurinas, reconocidas oficialmente, cuyo número de alumnos varía entre una decena y más de 80 por centro, lo que dificulta ofrecer una cifra exacta del total de aspirantes en formación. A ello debe añadirse la actividad de instituciones similares en Francia, Portugal y diversos países de tradición taurina en América. Considerando este conjunto, no parece desproporcionado estimar que el número de jóvenes que se preparan para convertirse en toreros podría situarse en torno a los 1.500. Una parte significativa de las disfunciones estructurales del sector encuentra también su origen en la actuación de determinados empresarios. Conscientes desde hace tiempo de la progresiva disminución de las recaudaciones y de que la rentabilidad de los espectáculos se concentra esencialmente en algunas grandes ferias, como las de Madrid o Sevilla, estos operadores han afrontado un escenario económico crecientemente adverso. Sin embargo, en lugar de promover ante las entidades propietarias de las plazas unas condiciones de arrendamiento más ajustadas a la realidad del sector y que permitieran una gestión sostenible, en no pocas ocasiones han optado por competir entre sí para obtener la gestión de los costos de mayor relevancia. Si esta situación es perceptible en el ámbito de las grandes empresas taurinas, en el entorno de los pueblos y de las plazas de menor categoría, las dificultades adquieren en ocasiones una dimensión aún mayor, debido a la limitada capacidad económica disponible y a la carga de impuestos y tasas que condiciona la viabilidad de los festejos. En este contexto, proliferan prácticas irregulares amparadas, en algunos casos, por una supervisión municipal insuficiente. Entre ellas se encuentran los impagos a ganaderos, en incumplimiento de obligaciones con la seguridad social, la contratación de toreros sin respetar los honorarios mínimos establecidos por el convenio colectivo e incluso situaciones en las que se exige a los propios diestros una contraprestación económica para poder actuar. Pese al impacto negativo que estas prácticas tienen sobre la estructura profesional y económica de la tauromaquia, su erradicación no ha recibido la atención necesaria, lo que pone de relieve la urgencia de promover mecanismos de control más eficaces y una cultura de responsabilidad compartida que contribuya al fortalecimiento del conjunto del sector. Mucho se ha debatido y escrito sobre las múltiples dificultades que atraviesa actualmente la tauromaquia. Sin embargo, deseo subrayar que con frecuencia pasa inadvertido el problema, que a mi juicio reviste mayor trascendencia para el futuro del conjunto del sistema: la delicada situación de la ganadería de lidia. Rara vez se afronta con la debida claridad la evidencia de que, si llegáramos a perder el toro bravo en su integridad y diversidad, todo lo demás resultaría irrelevante. La tauromaquia quedaría desprovista de su elemento esencial e insustituible. Pese a ello, la atención que recibe esta cuestión es insuficiente y las iniciativas orientadas a su solución son escasas y descoordinadas.
Esta realidad constituye una muestra más de la persistencia del sector en sus inercias tradicionales, de su escasa capacidad para adaptarse a los nuevos retos y de la dificultad para planificar un futuro que garantice la sostenibilidad de la actividad. La supervivencia del toro bravo no es únicamente un objetivo cultural o económico, sino una necesidad estructural cuya desatención compromete de forma directa la viabilidad misma de la tauromaquia. En los últimos años se ha proyectado la idea de que la FTL constituye la principal herramienta para salvaguardar el futuro de la tauromaquia. Es comprensible que una parte significativa del sector se agrupe en torno a esta entidad, en buena medida porque representa el único referente organizado existente en la actualidad y es natural que sus actuaciones adquieran una amplia visibilidad. Sin embargo, ello no implica necesariamente que la orientación adoptada por la institución sea la más adecuada, ni que su diseño responda plenamente a lo que cabría esperar de un organismo destinado a la promoción, protección y proyección de la tauromaquia en su sentido más amplio. En las actividades desarrolladas por la FTL pueden apreciarse en ocasiones iniciativas orientadas prioritariamente a generar impacto mediático, mientras que aspectos esenciales como la protección del toro bravo, la divulgación rigurosa y la defensa estructural de la tauromaquia, así como la transparencia necesaria para atraer nuevos aficionados, parecen ocupar un lugar secundario. En los últimos años ha asumido además un papel destacado como organizadora de festejos, suscribiendo convenios con diversos gobiernos autonómicos y cadenas de televisión que mediante sus aportaciones garantizan la viabilidad económica de los espectáculos y la ausencia de pérdidas para la propia entidad. Esta creciente función organizativa ha generado tensiones con ciertos empresarios tradicionales del sector, que perciben a la Fundación Toro de Lidia como un competidor dotado de ventajas significativas y, en consecuencia, difícil de contrarrestar en condiciones de igualdad. La situación plantea interrogantes relevantes sobre la compatibilidad entre las labores de promoción institucional y las de gestión directa de espectáculos, así como sobre el modelo más idóneo para fortalecer el conjunto de la tauromaquia. A modo ilustrativo, aunque existen numerosos ejemplos adicionales, deseo mencionar únicamente uno que resulta particularmente significativo. Durante las pasadas fiestas de San Fermín, en Pamplona, la televisión pública del País Vasco emitió un reportaje en el que se mostraban los toros que iban a lidiarse en uno de los festejos. En dicho reportaje, el responsable de la pieza afirmó literalmente que estos toros correrán el encierro por la mañana y serán asesinados por la tarde en la plaza. Una expresión tan inapropiada como rigurosamente falsa, que se difundió con rapidez a través de diversos medios de comunicación y redes sociales, generando un notable impacto público. Resulta llamativo que ante una afirmación de tal gravedad, la Fundación Toro de Lidia no reaccionara de manera institucional ni emitiera comunicado alguno para desmentirla o defender la dignidad y veracidad del espectáculo. Fue finalmente un ganadero, a título estrictamente personal y aprovechando su participación en el programa de Radio Televisión Española dedicado a la retransmisión de los encierros, quien asumió la responsabilidad de ofrecer una respuesta clara y fundamentada en defensa de la tauromaquia. Lo significativo es que durante todo este proceso, la FTL no ejerció la labor de interlocución y defensa institucional para la que fue concebida. Su atención parecía centrada en sus actividades de carácter empresarial y organizativo, descuidando funciones esenciales como la representación unificada del sector ante las administraciones y la protección de los intereses generales de la tauromaquia. La vertiente de la tauromaquia que presenta actualmente un mayor dinamismo es, en términos generales, la denominada tauromaquia popular, representada por modalidades como los recortadores, los roscaderos, los toros embolados o los bous al carrer, entre otras expresiones tradicionales de profundo arraigo histórico. Esta faceta de la fiesta ha experimentado un notable fortalecimiento en los últimos años, en parte porque su organización y desarrollo no están mediados por los mismos agentes profesionales que intervienen en la tauromaquia arreglada. Y también porque otorga a los participantes un papel activo que refuerza su implicación y su sentimiento de pertenencia. Esta participación directa contribuye de manera significativa a su vigor y a su creciente apoyo social en numerosos territorios. En cualquier caso, la defensa de la tauromaquia debe articularse de manera conjunta, apoyándose en la riqueza y diversidad de todas sus expresiones.
La unidad es esencial y resulta especialmente llamativo que algunos aficionados proclamen su interés exclusivo por los festejos populares mientras muestran escaso aprecio por la corrida de toros, que constituye la forma central y vertebral de la tradición taurina. Fomentar una visión integradora y respetuosa del conjunto de la fiesta es, por tanto, un requisito indispensable para su preservación y proyección futura. Si aspiramos a que la tauromaquia tenga un futuro viable, el primer paso imprescindible es garantizar la pervivencia del toro bravo en toda la amplitud de sus variedades genéticas, incluso de aquellas que, por no resultar del agrado de los toreros o por presentar mayores dificultades en la lidia, han ido quedando relegadas. Debe recordarse que la denominada oficialmente raza de lidia constituye en realidad una metarraza, una auténtica raza de razas, muchas de las cuales llevan largo tiempo en situación de riesgo de extinción. Su protección, recuperación y conservación activa deben erigirse en una prioridad absolutamente ineludible. En este sentido, la declaración oficial por parte del Gobierno de la raza de lidia como Patrimonio Nacional Genético, con todas las implicaciones legales, técnicas y presupuestarias que ello supondría, constituye una medida esencial para asegurar su preservación y con ella la continuidad misma de la tauromaquia. Resulta imprescindible apoyar económicamente la continuidad de aquellas ganaderías que mantienen en pureza los encastes actualmente en peligro de extinción, así como minimizar en la medida de lo posible el impacto que las campañas de saneamiento ganadero ejercen sobre estas poblaciones, adoptando estrategias que permitan compatibilizar las garantías sanitarias con la conservación genética. Asimismo, debe promoverse la presencia de estos hierros en los certámenes y festejos organizados en plazas de titularidad pública, favoreciendo su visibilidad y su participación en el circuito taurino. Del mismo modo, es esencial impulsar la divulgación del valor ecológico, genético y cultural del vacuno de lidia, siguiendo las recomendaciones de la FAO para la protección de razas amenazadas en distintos lugares del mundo. Solo acercando a la sociedad un conocimiento adecuado sobre la importancia de este patrimonio zoogenético, podrá asegurarse su preservación y su reconocimiento como un recurso singular que trasciende su dimensión estrictamente taurina. Si no se protegen los eslabones más vulnerables de la tauromaquia contemporánea, que son el toro bravo y, en consecuencia, los ganaderos que lo crían, cualquier otro esfuerzo será insuficiente. Sin supervivencia, la estructura completa del sistema carecería de fundamento. Si, como apuntan diversas tendencias, el número de toros disponibles disminuye de manera drástica en los próximos años, resultará imposible recuperar los festejos perdidos, cuya frecuencia se verá cada vez más reducida por la simple falta de oferta. Ello conduciría de forma inevitable al estrangulamiento progresivo de la tauromaquia y a la ruina económica de empresarios y toreros, consecuencia directa de la situación previa de los propios ganaderos. Con profunda preocupación y no sin tristeza, debo señalar que, salvo contadas excepciones, no parece existir una conciencia clara en el sector sobre la urgencia de atender a esta realidad. El toro bravo continúa siendo, lamentablemente, el gran olvidado, y esta es, por dura que resulte, la tozuda realidad que tenemos ante nosotros. A pesar del tono crítico que pudiera desprenderse de mis palabras, deseo concluir esta intervención con un mensaje de esperanza. Existen razones para el optimismo, y una de las más sólidas es, sin duda, el notable repunte de la afición que ha acompañado en los últimos años a la incorporación de un público joven a la tauromaquia. No obstante, si aspiramos a consolidar este aliento renovador, más allá de los efectos que puedan ejercer factores políticos, corrientes animalistas o dinámicas sociales, resulta imprescindible que el propio sector actúe con responsabilidad y eficacia. Facilitar el acceso de las nuevas generaciones es, en este sentido, una tarea ineludible. Entre otras medidas, es fundamental que las entradas a las plazas mantengan precios compatibles con la realidad económica de los más jóvenes, una decisión que depende en gran medida de la sensibilidad y voluntad de los empresarios. Solo así podremos asegurar una base sólida de aficionados que garantice la continuidad de la tauromaquia en el largo plazo. Resulta igualmente prioritario fomentar el conocimiento de la tauromaquia y promover su difusión en todos los ámbitos, especialmente entre los más jóvenes. Acercar la fiesta a las edades tempranas, desde una perspectiva formativa, respetuosa y rigurosa, permite que sea comprendida y valorada con naturalidad, al margen de que cada individuo pueda sentirse más o menos atraído por ella.
La normalización cultural del fenómeno taurino constituye, en este sentido, un componente esencial para asegurar su continuidad y para favorecer una apreciación crítica e informada de su dimensión histórica, ética y artística. Asimismo, es imprescindible garantizar que el espectáculo que se ofrece al público no se encuentre adulterado, como lamentablemente ocurre en numerosas ocasiones. Hoy más que nunca, la base ética de la tauromaquia debe asentarse sobre la integridad del toro bravo, un animal excepcional cuya protección resulta indispensable para asegurar su permanencia y la conservación de toda su riqueza genética. Debemos asumir con plena conciencia que la pérdida del toro bravo equivaldría a la pérdida de la esencia misma de la fiesta. Por ello, urge aplicar con determinación las medidas necesarias para preservar su diversidad, su autenticidad y, en definitiva, su futuro. Por último, deseo subrayar que la decisión de asistir o no a los festejos taurinos constituye y debe seguir constituyendo una potestad exclusivamente individual. Se trata de un ejercicio legítimo de libertad personal que ningún ciudadano puede ver limitado o vulnerado en el marco de un sistema democrático. Resulta particularmente improcedente que dicha libertad sea cuestionada o coartada bajo la invocación de una supuesta superioridad moral que, además de carecer de fundamento, desvirtúa el principio básico de respeto a la pluralidad de sensibilidades y opciones culturales. Si la fiesta de los toros, auténtico manantial de nuestra cultura, llegara algún día a decaer o incluso a extinguirse, debería ser únicamente como consecuencia de un proceso natural, porque dejara de suscitar interés o porque hubiera perdido aquellos valores que la han sostenido a lo largo de los siglos. Nunca, en cambio, debería desaparecer como resultado del sectarismo, la intolerancia o cualquier forma de imposición ideológica. Del mismo modo, tampoco sería razonable dejar su porvenir exclusivamente en manos de un sector profesional que en ocasiones ha demostrado dificultades para asumir las responsabilidades que le corresponden y que hace buena aquella expresión atribuida a un destacado político de la transición: cuerpo a tierra, que vienen los nuestros. He dicho. Muchas gracias, doctora Martínez. Procedemos ahora a la imposición de los vínculos acreditativos de su condición de académica de la institución. Por favor, acérquese al estrado. En primer lugar, en nombre del presidente de la Junta de Castilla y León, le impongo la medalla acreditativa con la que deberá presentarse en todos los actos que convoque esta institución. El señor vicesecretario le otorgará la insignia representativa de dicha medalla. Y por último, el señor vicepresidente, su tutor, le da entrega del título acreditativo de tal distinción. Muy bien. Para terminar, quisiera resaltar el magnífico discurso que la nueva académica nos ha pronunciado. Experta que, dedicada al tema durante las últimas décadas de su vida profesional, sin pelos en la lengua, ha repasado la evolución y potencial de futuro de una de las tres razas más singulares que la historia de este país ha proporcionado a la historia ganadera mundial. En primer lugar fue el merino. Durante un periodo de tiempo el real de Bellón era el dólar de la época del Imperio Español. En segundo lugar el cerdo ibérico, su actitud productiva, producción de carne, la primera producción de ganado, la segunda producción de carne. En tercer lugar está ineludiblemente la raza de lidia, producción de comportamiento, que proporciona una singularidad especial a nuestro país. Magnífico discurso, repito, y para celebrarlo en su nombre y también en el nombre de la Academia, les conmino a que se acerquen al local de siempre, en el que está preparado un vino español. El que no conozca el local de siempre, siga la estela de los que sí lo saben. Doctora Martínez,
mis felicitaciones, mi enhorabuena de verdad. Muchas gracias por su asistencia. Se levanta la sesión.